Nuestro Señor Jesucristo, estando a punto de dar su vida en la cruz, le da un mensaje a la última iglesia que va a participar de su venida por ella, que va a participar del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. El Señor habla a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. En el Evangelio de Mateo 24 y Lucas 21, el Señor Jesucristo le está hablando a esta iglesia, le está dando un mensaje a esta iglesia, la de la Odisea, la que va a participar del rapto de la iglesia de Cristo, la que va a ser librada de todas estas cosas que van a suceder sobre el mundo entero, el periodo de 7 años de la gran tribulación, o semana número 70 del profeta Daniel. El Señor Jesucristo le habla a esta iglesia, porque espiritualmente hablando, las 7 iglesias de Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, es la iglesia completa de Cristo, a través de las eras, a través del tiempo. Desde que Cristo la fundó, con su muerte y luego con su resurrección al tercer día, y empezó la iglesia a existir hasta la última. La de la Odisea es la séptima iglesia. Estas 7 iglesias, el número 7 siempre conforma el cuerpo total. El número 7 es el término de un proceso que se inició. Cristo inició su iglesia de Éfeso y termina con la de la Odisea. Entonces, espiritualmente hablando, todos aquellos integrantes de la iglesia de Cristo, todos aquellos que se han arrepentido y creído en el Evangelio y que ya han fallecido, ya han gustado de la muerte primera, la muerte física, sus almas han sido desnudadas de sus cuerpos, todos ellos no cuentan con este mensaje, no están comprendidos en este mensaje que el Señor habla en Mateo 24 y Lucas 21. En Lucas 21 el Señor está hablando de todo esto, la venida del Hijo del Hombre, de su venida al mundo, cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, su segunda venida a la tierra. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Le está hablando el Señor a los judíos. Y a la iglesia, el Señor dice esto: mirad la higuera. Miren, todo esto que Dios le está hablando a la higuera, espiritualmente, a Israel, la higuera espiritualmente es Israel. Todo este mensaje que Dios le está hablando acá en Lucas 21, acerca de las cosas espantosas que se vendrán sobre los moradores de la tierra, según Zacarías 13:8, 2/3 partes de la raza humana será muerta a manos del Señor durante la gran tribulación. Aquí serán soltados demonios del pozo del abismo para echarle las manos encima a placer a los moradores de la tierra. Serán cosas espantosas, grandes terremotos, mortandades. Aquí surgirá el anticristo. ¿Qué otras cosas más sucederán? Todos los mares del mundo serán convertidas en sangre como de muerto. Durante la gran tribulación ocurrirán cosas jamás antes existidas en la tierra, que jamás habrán existido en la tierra. El Señor que lo dice en Mateo 24, tribulación cual nunca ha habido desde que los hombres han estado en la tierra, ni la habrá. Bueno, y aquí le dice el Señor a la iglesia: mirad la higuera y todos los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. En Mateo 24 el Señor dice algo parecido. Exhorta a la iglesia a mirar a la higuera. Es decir, que la iglesia mire lo que sucede con Israel, en otras palabras. Terminado este discurso, el Señor le dice a la iglesia: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Miren lo que el Señor Jesucristo, instantes antes de dar su vida en la cruz, morir, pagar con su propia sangre, con esos tormentos espantosos que el Señor padeció en la cruz del Calvario. Antes de eso el Señor le dice a la iglesia, a los discípulos que estaban con Él, y con esto a la iglesia: velad, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta exhortación Dios se la está diciendo a la última iglesia en la tierra, la iglesia de la Odisea, la séptima, la peor de todas las iglesias. Es por eso que el Señor exhorta a la iglesia de la Odisea, la que estará viva aquí en la tierra al momento del rapto, a que estén velando. Velando y orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. En Mateo 24, versículo 32 en adelante, el Señor dice: de la higuera aprended la parábola, la enseñanza. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor hace una exhortación a mirar a la higuera. El Señor Jesucristo hace una exhortación a mirar a la higuera. La higuera se secó 70 años después de Cristo, cuando el general Tito, a cargo de ese pueblo que destruyó Israel, que es el Imperio Romano, y que le produjo la diáspora al pueblo de Israel, ¿verdad? Ese pueblo, el Imperio Romano, produjo que la higuera se secara. Y por 2000 años la higuera continuó así, seca, esparcida por el mundo, sus higos. Pero hoy, ante nuestros propios ojos, en 1948, Israel renace. Vuelve a nacer Israel como nación. A través de la ONU, que es el conglomerado de naciones anticristo, las mismas que son la reminiscencia del imperio, del antiguo imperio romano. ¿Por qué es importante que el Señor haga mirar a la higuera? Porque el Señor nos dice en la Biblia que la higuera es Israel, que Israel cuando vuelva a reverdecer estará cerca la venida del Hijo del Hombre a la tierra por segunda vez, su segunda venida. El Señor dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, las puertas, está cerca y a las puertas la venida del Señor Jesucristo al mundo. Por eso es importante que Israel haya reverdecido el 14 de mayo de 1948, y que ya tiene 71 años de haber reverdecido, porque marca el periodo, la señal más grande que el Señor haya dado a la iglesia respecto a la venida por segunda vez a la tierra. Y sabemos que 7 años antes que el Señor Jesús venga a la tierra, su iglesia será arrebatada. Pero la iglesia que participará del arrebatamiento, ¿cierto? Bueno, será toda la iglesia, ¿verdad? Primero la de Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, o Pérgamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia, todos ellos que ya han fallecido en Cristo, que han dormido en Cristo, ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos en vida, seremos transformados y arrebatados a esperar en el aire al Señor, al cielo, y así, junto con ellos, esperar todos juntos a Cristo, porque Cristo arrebatará a su iglesia. Y el mundo entrará en este periodo de la gran tribulación. De tal modo que el Señor dice: velad en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre el mundo. Le está diciendo a la iglesia sobreviviente, a la iglesia que va a participar del rapto. Porque todos los hermanos que han fallecido en Cristo no son objeto de esta exhortación, porque ya ellos habrán fallecido. Los que serán objeto del arrebatamiento, de los que serán librados de estas cosas que han de venir, de estos 7 años de la gran tribulación, será la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es la peor iglesia de todos los tiempos. Es la que en Apocalipsis capítulo 3 el Señor detalla que es una iglesia tibia y que el Señor se espanta, le da rabia. Dice el Señor: ojalá fuese fría o caliente, pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Y la iglesia de la Odisea es tibia porque es ni chicha ni limoná. Es una iglesia cobarde, blandengue, amarillenta, no pregona justicia, no predica el evangelio. Es la iglesia de los últimos tiempos. Pero es la iglesia que es constituida por cada salvado en Cristo Jesús, cuyos cuerpos no serán desnudados de su alma, sino que serán revestidos. Este era el deseo que tenía el apóstol Pablo cuando escribe en su segunda carta a los Corintios capítulo 5. Dice el apóstol: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, que es el cuerpo físico,
Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cada salvado por haberse arrepentido y creído en el Evangelio, hoy en día, que está vivo físicamente en la tierra, es parte constitutivo de la iglesia de la Odisea, la última iglesia que será arrebatada, la última iglesia será arrebatada, juntamente con todos los que van a entrar en la resurrección. Y esta iglesia es objeto de esta exhortación del Señor. Orad en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Ser tenidos por dignos. Y aquí me quiero detener. Hace mucho tiempo yo vi una película muy emotiva que se llama Rescatando al Soldado Ryan. El capitán John H. Miller muere dando su vida por el soldado Ryan. Y con él otros soldados más, conscriptos. Y un sargento también. Y resulta que el soldado Ryan, James Ryan, era un soldado conscripto y que tenía a sus hermanos, que todos ellos habían sido muertos. Entonces el alto mando del ejército norteamericano emprende una misión y para eso usa al capitán John H. Miller y dice, oye, mira, todos los hijos de una mujer han fallecido. Existe la posibilidad que un soldado raso que se llama James Ryan esté con vida. La misión es rescatarlo para llevarlo de vuelta a su madre de tal manera que su madre tenga un consuelo, ya que murieron todos sus hermanos, por lo menos un hijo de ella quede con vida. El capitán John H. Miller cumple la misión, pero él da su vida por cumplir esta misión. Al final de la película, el soldado Ryan ve que su capitán, su salvador, está agonizando porque había sido herido de una herida mortal y está agonizando ahí tendido en la tierra. Y apenas hablaba el capitán John H. Miller, su salvador, y el capitán lo llama al soldado Ryan. Le dice que se acerque. Entonces el soldado Ryan acerca su oído a la boca del capitán y el capitán le dice, sea digno de esta, sea digno. Claro, el capitán le está pidiendo que por favor él se porte bien, que se merezca, que él haya muerto por él. Un oficial, un capitán muriendo por un soldado raso. Y no solamente murió el capitán, murió un sargento y otros soldados más para rescatar al soldado Ryan. En efecto, ellos dieron su vida y salvaron al soldado Ryan. El capitán John H. Miller nunca más pudo reunirse con su esposa. Era el gran deseo que tenía él. Y en la película contaba él que él quería ganar esta misión para poder tener derecho a volver a casa y ver a su esposa amada y a sus hijos. Bueno, él murió sin tener esto, sin lograr eso que él tanto quería. Y todo por rescatar al soldado Ryan. Al final de la película se ve que el soldado Ryan, viejito ya, va con su mujer y sus hijos a ese cementerio que está en las costas de Normandía, donde estaban los restos del capitán John H. Miller. Y va corriendo, desesperado, él angustiado, caminando rumbo al cementerio. Y cuando va llegando y ve la tumba de su capitán, de su salvador, que había muerto por él, el capitán John H. Miller, se dirige a su esposa y le dice a su esposa, di que yo soy un hombre digno. Dilo por favor, di que yo he sido digno, que he vivido dignamente. Y su mujer se extraña, ¿por qué le pide eso? Y bueno, su mujer le dice, sí, sí John, sí James, tú has sido un hombre digno. Y ahí por fin digamos, el soldado Ryan se cuadra ante la tumba de su capitán y saluda marcialmente, con un gesto, con una honra, saluda a su capitán y él ya tiene consuelo. Estaba desesperado James Ryan. Nunca se les olvidaron esas palabras que le había dicho el capitán antes de morir. Sea digno de esta, sea digno de todo lo que hicimos por usted, porque el capitán dio su vida para rescatar al soldado Ryan. Es el mismo sentido que tienen estas palabras que habla el Señor. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿La iglesia va a escapar? Por cierto que sí, Cristo lo ha prometido, que Él salvará a su iglesia, la arrebatará. Pero el Señor aquí pide que sean tenidos por dignos, que velen, que le pidan a Dios ser tenidos por dignos de escapar. ¿Cómo un cristiano es tenido por digno de escapar? Orando el cristiano a Dios que le dé valentía para predicar el Evangelio, para ser un pregonero de justicia. En Mateo 24:39, el Señor Jesucristo habla de los días de Noé. Y no entendieron los moradores prediluvianos, objeto de sus juicios, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor Jesús. Esto fue lo que pasó en los días de Noé.
Juicio de Dios sobre los moradores prediluvianos. Juicio. Esto es lo que está hablando el Señor Jesús respecto a los días de Noé. Esto es lo que vendrá cuando el Señor venga a la tierra. Juicio. ¿Y qué es lo que hacía Noé? Juicio, porque vendrá la gran tribulación sobre el mundo entero. ¿Y qué es lo que hacía Noé? Noé era un pregonero de justicia. Y si no perdonó al mundo antiguo el Señor, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Toda la ira de Dios cayó sobre el arca en los días de Noé, y los que estaban dentro del arca fueron salvos. Y en este tiempo todos los que están en Cristo son salvos de la ira de Dios, tienen vida eterna y salvación. Esto es lo que deben predicar la iglesia, una iglesia digna.